¿Qué pasa, gente? Hoy traemos 5 noticias que están moviendo el mercado. Cucurella al Madrid confirmado, dinero para Barça y Español, Sevilla tras Pablo Martínez. El Atleti ofrece al Lenglet y fichaje de altura en el Madrid femenino. Vamos con la primera. El Real Madrid ha confirmado este lunes el bombazo. Marc Cucurella es nuevo jugador blanco. El lateral izquierdo llega desde el Chelsea en una operación que, según Mundo Deportivo, ronda los 55 millones de euros más variables. Cucurella, de 27 años e internacional con España, firma con el conjunto merengue tras su paso por la Premier League. El anuncio llegó horas antes del debut de la selección española en el Mundial 2026 contra Cabo Verde esta tarde en Atlanta. Este movimiento no solo refuerza al Madrid, también trae consecuencias económicas para otros clubes españoles. El traspaso incluye cláusulas que beneficiarán directamente al FC Barcelona por derechos de formación y mecanismos de solidaridad FIFA. Según informa Mundo Deportivo, las arcas culés verán ingresar una cantidad por el desarrollo del jugador en la Masía antes de su salida. Cada traspaso de canteranos genera estos retornos económicos que ahora llegan al Barça gracias a Cucurella. Pero hay más. El Español también se beneficiará de esta operación millonaria del Real Madrid. Los periquitos recibirán un pellizco económico por el mismo traspaso de Marc Cucurella, según confirma Mundo Deportivo. Cucurella pasó por las categorías inferiores del Español antes de explotar en el Barcelona. Ese vínculo formativo garantiza ahora un porcentaje del traspaso para el club blanquiazul, dinero que llega en un momento clave para sus finanzas. El fichaje de Cucurella por el Madrid ya es oficial y supone un refuerzo de garantías para el lateral izquierdo. Con esto, el Real Madrid cierra una de las posiciones que buscaba reforzar de cara a la próxima temporada. Pasamos a la segunda. El Sevilla FC está moviendo ficha en el mercado y, según Mundo Deportivo, se interesa por Pablo Martínez, centrocampista del Levante UD. El club hispalense busca refuerzos tras confirmar a John Guridi hasta 2029. Guridi es el primer fichaje oficial del Sevilla para la era Luis García Plaza. Pero la dirección deportiva no se detiene.
Pablo Martínez del Levante suena con fuerza como objetivo para reforzar el centro del campo sevillista. El interés del Sevilla por el levantinista se enmarca en la necesidad de darle más músculo y calidad a la medular. Pablo Martínez ha destacado en Segunda División y ahora podría dar el salto a Primera con los nervionenses. Según la información de Mundo Deportivo, otros nombres también se han vinculado al futuro del Sevilla en este mercado. La planificación deportiva está en marcha y se esperan más movimientos en las próximas semanas bajo las órdenes de García Plaza. De momento, Pablo Martínez es el nombre que suena, pero nada está confirmado oficialmente. Habrá que ver si el Sevilla acelera negociaciones con el Levante para cerrar este fichaje antes del arranque de la pretemporada. Y atención a esto. El Atlético de Madrid está intentando colocar a Clement Lenglet y, según Mundo Deportivo, ha ofrecido al central francés a la Real Sociedad. El ofrecimiento es reciente y busca quitarse al defensa de encima. La Real Sociedad tiene como prioridad reforzar la zaga este verano. Mundo Deportivo ya informó que la opción de incorporar 2 centrales, y no solo uno, está sobre la mesa realista como posibilidad muy seria. El perfil que maneja la Real incluye un central veterano sin coste de traspaso y otro más joven revalorizable por el que sí pagarían.